Dice un refrán muy conocido que no todo lo que brilla es oro. Y es verdad. Hay personas que han denunciado maltratos en las diócesis, corrupción en las diócesis, mafias de poder, grupos de poder en las diócesis. Y mucha gente no lo quiere creer. Bueno, el día de hoy te traemos un caso muy peculiar, bastante peculiar, diría yo, donde mostramos que la corrupción, que la mafia, que el abuso de poder dentro de la diócesis, de las diócesis, es una realidad y no es ciencia ficción, sino que muchos sacerdotes lo viven todos los días. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Siempre que llega uno a una comunidad religiosa, de monjas, de sacerdotes, de seminaristas, de monjes, a una parroquia, piensa uno que se va a encontrar con lo mejor de lo mejor. Piensa uno que se va a encontrar con hombres buenos, sacerdotes buenos, seminaristas buenos, monjas buenas, porque se supone que en la iglesia está lo mejor de lo mejor, y en gran parte es verdad. Eso debería de ser, pero tristemente no lo es. Nos encontramos con demonios, grupos de poder terribles, abusos, fraudes, robos, maltratos, violadores, pederastas, con la escoria más terrible de la humanidad dentro de los templos, dentro de las diócesis. Yo sé que muchos se pueden escandalizar cuando estoy diciendo esto, pero solo el que ha vivido dentro de las diócesis, solo el que ha vivido en el ambiente eclesiástico sabe la clase de basura que se esconde en las diócesis y en el ambiente eclesiástico. De tal manera que negarlo, pues es triste, porque luego vemos los informes de abusos, y luego vemos las denuncias, y luego vemos experiencias y decimos, bueno, no concuerda. Sí concuerda, lo que pasa es que no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido y asimilado como debe de ser. También existe lo bueno. Gracias a Dios, existe también lo bueno dentro de la Iglesia Católica. Pero lo bueno no merece que se oculte la podredumbre que está dentro de la Iglesia. Jesucristo nos lo advirtió y nos dijo, por sus frutos los conocerán. El día de hoy te traigo un caso muy particular para ilustrar esto. Es el obispo Puello, un hombre terrible, terrible que ha de alguna otra manera destrozado la iglesia en su diócesis, en la diócesis de Barbastro. Este señor es más protestante que católico y pues está gobernando la iglesia. Sin embargo, los frutos que él hace son terribles. Estoy buscando aquí una información. eh, a ver si veo algo que está aquí que ya habíamos anunciado de este obispo, ¿verdad? Te lo vuelvo a repetir, es terrible. Lo que está pasando con este señor es terrible. Y las denuncias no se hacen esperar, quejas, denuncias, incluso fugas de sacerdotes de su diócesis. A él le importa, a él no le interesa. Y yo estaba buscando aquí una teóloga que va a tener, aquí está. Fíjate bien, qué curioso, qué curioso. La diócesis de Barbastro, que es esta, y la diócesis de Barbastro, esta diócesis donde está pasando este problema de este obispo Puello, por eso lo estuve buscando, es la misma donde van a meter a la teóloga protestante. Este señor obispo maltrata a sus sacerdotes por acoger el protestantismo en su diócesis. Es un delincuente ese obispo. Al menos así lo reflejan las noticias y vamos a verlo a continuación.
Aunque Pérez Puello se dedica a pactar entrevistas con las jefas de prensa de la emisora de obispos, de los obispos, para decir lo mucho que le apoyan en Barbastro, los medios de comunicación han podido comprobar que eso es una mentira. Es una mentira de este señor obispo, que es más comunista que católico. Hace unas semanas que el obispo de Barbastro fue a Roma incluso a quejarse con el Papa de que existe una supuesta campaña contra él a causa del conflicto que inició en Torre Ciudad hace un año y medio. La realidad es que Pérez Puello mantiene varios frentes abiertos en la diócesis. Las comunidades ya están hartos de él, los sacerdotes están hartos de él. Desde Info Vaticana han demostrado y han podido hablar con algunos fieles de esa ciudad, de esa diócesis, con cargos pastorales, pero que por medio de las represalias han preferido mantenerse en el anonimato. Algunos recuerdan que hace unos días las cofradías de Barbastro emitieron un comunicado donde daban su apoyo para mostrar su apoyo incondicional al obispo, pero los medios de comunicación han podido saber que el comunicado no contó con toda la aprobación de los hermanos de la hermandad y hay mucho descontento en contra de este obispo. Desde que llegó a la diócesis ha ido puliéndose a los que no le bailaban del agua. Asegura un cargo de la diócesis de Barbastro. Los medios de comunicación, además, las fuentes denuncian que por mucho que Pérez Puello se les gaste de simpático en las homilías con los ancianos y con los jóvenes, ¿ya? Con los ancianos y con los jóvenes en ese pueblo, en ese lugar, saben que es un abusivo y que de la puerta para adentro con los que le sirven es otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación han sabido de los modales toscos y bruscos, incluso groseros por parte de este obispo. Maltrata a los que no son de él al estilo Papa Francisco. Testigos de las broncas que ha tenido este obispo aseguran haber visto a este señor obispo con gritos, con peleas, con varios colaboradores de las diócesis. El ambiente que tiene en su diócesis es insoportable, pero como goza con el Papa Francisco el apoyo, pues nadie le hace nada. Pocas palabras, es un doble cara. Desde Barbastro, una fuente cercana a los medios de comunicación explican que tiene un grupo de paleros que son los que lo bailan las aguas y que no se caracterizan por ser competentes. Además, aseguran que el obispo tiene una red de espías que tratan de mantener al obispo informado de cualquier cosa que ocurre en la diócesis, especialmente con el objetivo de vigilar a las voces disidentes de su diócesis. Esas voces denuncian que el obispo ha ido adquiriendo en medio de gente valiosa y que lleva muchos años colaborando en tareas diocesanas para poder colocar a sus peones. La soledad del prelado de Barbastro es tal que tiene que irse a otros pueblos a buscar matrimonios que se encarguen de algunas tareas pastorales en su diócesis, porque en su diócesis nadie los quiere ayudar debido a la falta de apoyo en Barbastro. Ante esa situación, Pérez Puello también ha encontrado apoyo en la izquierda, es decir, los zurdos son los que lo apoyan a este obispo comunista. El Consejo del Partido Social Comunista en Monzón, Carlos Longan, es el coordinador, por ejemplo, de la pastoral de la casa de la iglesia de Barbastro, antiguo seminario, donde se va a presentar la herética teóloga de la que hablamos hace un ratito, Ignoes, ¿verdad? Híjole, es terrible, terrible lo que está pasando. Voces próximas al obispo aseguran que Pérez Puello no da un paso sin guarache, como dicen por acá, con la obispa también de la diócesis, la madre teresiana, que es abadesa de las Clarisas de Monzón. Lo cierto es que la realidad nos enseña. Los curas están yendo de la diócesis. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la fuga de curas que hay en la diócesis de Barbastro. No hay vocaciones y los curas huyen de ahí. Hay que tener en cuenta que la mitad del escaso clero que queda en las afueras de la diócesis y la otra mitad tiene una edad elevadísima, por lo que de que ahí unos años será especialmente grave la situación de esta diócesis, ya que no va a haber curas que abastezcan al pueblo de Dios con la Santa Misa, porque no hay. Además de tener un clero mitad inmigrante, mitad envejecido, no tener vocaciones, quien puede sale de Barbastro
porque ya no pueden vivir ahí. En agosto de 2023 huyó de Barbastro, la diócesis de Larida, el sacerdote Jaime Clusa, quien ejerció durante muchos años como párroco de Brinfer. En septiembre de 2023 fue nombrado rector de la parroquia del Seminario Salvador del área, en barrio de Predilles, con atención al centro del culto de Gibia y la diócesis también de Larida. Otro de los que se ha ido es otro cura, ha sido el sacerdote colombiano José Alejo Díaz, que en los últimos años, en el último en los últimos 8 años ha servido en la diócesis de Barbastro. Monson Pérez Puello decidió no removerle su sustancia en Barbastro. Este sacerdote encontró cobijo en la arquidiócesis de Oviedo, donde ahora ejerce como párroco del Valle de Aragón, en Pravia, así como administrador parroquial de Soto, Barco y Riberas. Pues es un ambiente asqueroso, terrible lo que está haciendo este obispo, pero nadie le dice nada, es zurdo, apoyado por el Papa. Y el objetivo de mostrarte esto es que tú veas las barbaridades que se esconden en las diócesis. Es una asquerosidad. Es una asquerosidad terrible. Y cuando tú empiezas a ver ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta por qué la iglesia es así. Porque tú puedes decir, bueno, es un caso particular. No, no es un caso particular. Tú te preguntas por qué la iglesia está jodida. ¿Por qué tenemos un mal clima para el sacerdocio? ¿Por qué tenemos gente que se harta y que no quiere saber nada de sus vocaciones? ¿Por qué tenemos gente incluso que no colabora en las parroquias? ¿Por qué tenemos una nula participación del pueblo de Dios? Es por culpa de los malos obispos, de los malos pastores, de los maltratos, de los abusos de poder, de esta mafia que se infecta a las diócesis, parroquias y quieren controlar, manipular y absorber, incluso pisoteando a los demás. Queridos hermanos, analiza tu parroquia, analiza tu diócesis y verás que no todo es miel sobre hojuelas.